Queridos amigos, ¿saben qué es lo que más ha herido mi corazón a lo largo de más de 4 décadas de ministerio? No son aquellos que llegan vencidos por sus faltas y reconocen con humildad su propia fragilidad. Lo que verdaderamente me conmueve es ver a personas entregadas, personas que sirven en la iglesia y que se acercan a comulgar cada domingo sin imaginar que podrían estar realizando un acto gravemente indebido. Muchos suponen que viven en gracia, pero no recuerdan la última vez que revisaron su conciencia con sinceridad o que se confesaron de verdad. Y esto, querido amigo, es un riesgo enorme para el alma. Hace apenas 3 semanas me visitó una mujer de 62 años. Durante 40 años recibió la Eucaristía con devoción. Era catequista, servía como ministra extraordinaria y todos la consideraban un ejemplo. Aquel día llegó nerviosa, incapaz de sostenerme la mirada. Me compartió un peso que llevaba oculto durante décadas. Padre, creo que he recibido la comunión en pecado mortal por años y nadie me lo advirtió. Cuando terminó de hablar se quebró y lloró sin poder contenerse durante casi 1 hora. Me preguntó dónde estaría su alma si hubiese muerto la semana anterior después de comulgar, y yo solo pude estrecharla entre mis brazos porque la realidad era seria. Su vida espiritual había estado gravemente expuesta, y usted podría encontrarse en esa misma situación sin darse cuenta. No le digo esto para angustiarlo ni para juzgarlo. Se lo digo porque he visto cómo muchas almas se han perdido por ignorancia, comodidad o engaño propio. Nadie quiere decir las cosas de frente, nadie quiere incomodar. Pero ese silencio está apagando la vida interior de muchos. Por eso hoy debo hablarle con claridad. Existen 9 pecados graves que un gran número de católicos comete sin confesar, 9 barreras que apartan su alma de la gracia, 9 motivos por los que su última comunión quizá no produjo fruto alguno. Lo más inquietante es que muchos de estos pecados se han vuelto tan comunes que ya ni se distinguen, pero Dios sí los reconoce. Su misericordia es inmensa, pero su justicia también es verdadera. Por eso le pregunto, ¿está dispuesto a examinar su interior sin evasiones, a dejar que la luz muestre aquello que ha preferido ignorar? Si continúa escuchando, ya no podrá decir que no lo sabía. Tendrá responsabilidad, sí, pero también la oportunidad de cambiar, de confesarse con autenticidad y de experimentar una misericordia que renueva la vida. Hoy quiero presentarle esos 9 pecados, no para lastimarlo, sino para protegerlo, porque detrás de cada advertencia hay una esperanza profunda, un Dios que lo espera con paciencia y con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión. Queridos amigos, el primer pecado que debemos enfrentar hoy, y quizá el más frecuente en nuestra época, es la falta de caridad con el prójimo. Ese veneno silencioso que se esconde bajo 1000 gestos y aparentes buenas intenciones. ¿Se ha detenido usted a pensar cuántas veces engaña creyendo que todo está bien, solo porque no ha cometido faltas graves? En el confesionario escucho con frecuencia frases como: Padre, yo no he hecho daño serio, yo cumplo con la misa dominical. Y entonces comienzo a preguntarle por sus relaciones, por la manera en que trata a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a sus vecinos. Y ahí empiezan a salir verdades que duelen. ¿Qué aparece entonces? Los gritos en casa, las humillaciones que hieren, el desprecio que destruye, la indiferencia ante quien sufre, los comentarios malévolos que dañan reputaciones, las envidias que envenenan el alma. Querido amigo, la caridad no es un adorno espiritual, es el mandamiento esencial. Es aquello por lo que usted será examinado al final de su vida. Jesús nunca dijo serán reconocidos por la cantidad de oraciones o misas, sino por el amor que se tengan. ¿Se da cuenta de lo que esto implica? Déjeme insistirle en algo. Cada vez que usted hiere a alguien con palabras, con silencios fríos, con desprecios, toca a Cristo mismo. ¿No recuerda las palabras del Señor en el juicio final? Lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. ¿Cómo puede acercarse a comulgar el domingo si ha pasado la semana entera criticando, murmurando, dañando la buena fama de otros con comentarios llenos de veneno? ¿Cómo pretende recibir el cuerpo de Cristo si ha roto la comunión con sus hermanos, si se niega a perdonar, si guarda resentimientos, si alimenta rencores? ¿No le parece contradictorio? He visto matrimonios que se derrumban no por infidelidades escandalosas, sino por pequeñas crueldades diarias, por palabras que hieren, por desprecios constantes. También he visto familias que se rompen porque nadie quiso dar el primer paso hacia la reconciliación, porque cada quien defendió su orgullo, su herida, su razón. Le resulta conocido, la falta de caridad aparece también en la indiferencia ante el dolor ajeno. Vivimos en un mundo donde cada uno va a lo suyo, donde cerramos los ojos ante quien sufre, donde justificamos nuestra comodidad mientras otros cargan cruces pesadas. ¿Qué ocurre con esa persona que usted ve en la calle pidiendo ayuda y a quien ignora con frialdad?
¿Qué pasa con ese familiar enfermo al que nunca visita porque le resulta incómodo? ¿Qué sucede con ese empleado al que usted maltrata pagando menos de lo justo? Y ese hijo al que no dedica tiempo porque está ocupado en sus propios asuntos. Todo esto, querido amigo, es falta de caridad y se vuelve pecado grave cuando hay plena conciencia y voluntad. No me diga que ama a Dios y desprecia a su hermano. San Juan es contundente. Si alguno dice amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero aquí aparece algo maravilloso. La misericordia de Dios es más grande que nuestras faltas. Todo puede ser perdonado. Ese es el poder del sacramento de la confesión. Ese es el milagro que Dios realiza en un corazón que se arrepiente. He sido testigo de cambios profundos. He visto personas que vivieron años en la frialdad y en la dureza abrir el corazón y dejar que la gracia transforme su vida. ¿No anhela usted algo así? Pero esto exige humildad. Usted necesita reconocer sus caídas. He fallado, he herido, he sido indiferente. Y una vez reconocido ante Dios en la confesión hay otro paso indispensable. Hay que reparar. Si ha herido, pida perdón. Si ha dañado la fama de alguien, restáurela. Si ha sido indiferente ante el sufrimiento, practique obras de misericordia. La verdadera conversión no termina en el confesionario. Comienza allí y continúa en su vida diaria. Está dispuesto a dar ese paso hoy. Querido amigo, el Señor espera su decisión. A continuación quizá ustedes estén preguntando cuál es el segundo pecado. Muy bien, quiero que todos enfrentemos un pecado que muchos prefieren ignorar pero que está dañando a innumerables almas. Me refiero a la impureza. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto? ¿Por qué evitamos un tema que está destruyendo corazones y familias? Vivimos en una cultura saturada de imágenes y mensajes que reducen la sexualidad al simple placer. Usted lo sabe. Cada día se pierde un poco más el sentido sagrado del cuerpo y de la intimidad. Y no me diga que estas cosas son del pasado, no me diga que la iglesia está anticuada. ¿De verdad piensa que la verdad de Dios cambia con las modas? El pecado sigue siendo pecado aunque el mundo lo celebre. Yo he visto el daño terrible de la pornografía. He escuchado el llanto de matrimonios rotos por la infidelidad. He visto jóvenes atados a la masturbación incapaces de construir relaciones sanas. ¿De verdad cree que eso no afecta su alma? La impureza no es solo un acto sexual fuera del matrimonio. También es la pornografía que consume en secreto convencido de que nadie lo observa. Pero Dios sí lo ve. Es esa masturbación que justifica diciéndose que es natural. Esos pensamientos lujuriosos que usted alimenta a propósito. Esas fantasías que tolera hasta que dominan su mente. Esas miradas que reducen a otra persona a un objeto. ¿Se ha detenido a pensar en cómo mira a los demás? Permítame decirle algo con claridad. Si usted vive alguna de estas situaciones y no se ha confesado, no puede comulgar. No puede recibir el cuerpo de Cristo cuando su propio cuerpo, templo del Espíritu Santo, ha sido herido por el pecado. He escuchado a hombres casados que han engañado a sus esposas durante años. He escuchado a jóvenes que viven en unión libre sin intención de casarse, pero que comulgan como si nada, y he tenido que decirles con dolor, pero con total sinceridad, que mientras sigan así, no pueden acercarse a la Eucaristía. No es falta de amor de Dios. Es usted quien elige vivir en contradicción con su ley. Y esa contradicción apaga la gracia. Es como encender una luz en medio de un viento fuerte. La llama se apaga. El pecado hace lo mismo con su alma. Y muchos se enojan cuando expongo esto. Creen que soy duro, creen que invento reglas, pero yo no invento nada. Solo transmito lo que Cristo enseñó y lo que la Iglesia protege desde hace 2000 años. Aún así he visto maravillas. He visto hombres que vivieron 20 años esclavos de la pornografía y que recuperaron la libertad después de una confesión sincera. He visto jóvenes que eligieron la castidad y descubrieron una alegría profunda. He visto matrimonios que estuvieron al borde del divorcio por infidelidad y que se reconciliaron gracias al perdón y al propósito de cambio. Usted debe creer esto. Nada es imposible para Dios. No existe pecado que no pueda ser perdonado. No existe cadena que no pueda romperse. Pero Dios necesita su colaboración. Necesita que usted reconozca el pecado, que lo nombre sin excusas, que se arrepienta de verdad, que decida cambiar su vida, porque aquí aparece algo decisivo, el propósito de enmienda, y muchos lo olvidan. ¿De qué sirve decir que ha caído una y otra vez si no desea luchar? Si usted se confiesa pero sigue decidido a repetir lo mismo, no hay arrepentimiento real. El arrepentimiento no es emoción, es decisión. Es decir, con la gracia de Dios voy a luchar.
Voy a evitar las ocasiones, voy a cerrar puertas que me llevan al pecado. Si la pornografía es el problema, usted pondrá filtros. Evitará quedarse solo frente a la pantalla. Si vive una relación adúltera, terminará esa relación aunque duela. Si vive en unión libre, tomará una decisión clara. Se casará o se separará. Lo sé, suena duro. Pero ¿quién dijo que la santidad era fácil? Cristo nunca prometió un camino ancho. Le pidió valentía, le pidió verdad, le pidió coherencia y hoy le repite lo mismo. ¿Qué decisión necesita tomar usted? ¿Qué paso se está negando a dar? Dios quiere liberarlo, pero usted debe dar el primer paso. El tercer pecado, que del robo y de toda injusticia económica que se cuela en nuestra vida cotidiana, y pregunto con sinceridad, ¿está usted seguro de que en esto vive con rectitud? ¿De verdad puede presentarse ante el Señor sin revisar su conciencia? Porque no me refiero solo al ladrón que entra a una casa. Me refiero a esas formas discretas de deshonestidad que uno normaliza sin darse cuenta. El empresario que no paga un salario justo, que exprime a sus empleados como si su necesidad fuera una oportunidad, está robando. Y el trabajador que recibe su sueldo completo pero llega tarde, se distrae, incumple sus tareas o engaña a su jefe, también roba. ¿Y qué decir del que evade impuestos, del que usa servicios que no paga, del que se queda con un cambio indebido o del que encuentra algo perdido y no intenta devolverlo? Todo eso es despojar al prójimo. No tiene otro nombre. Y aquí le digo algo esencial. Usted no puede acercarse a comulgar sin confesarlo y sobre todo sin restituir lo que tomó injustamente. ¿Cuántos hablan del perdón pero callan la restitución? Y sin embargo es pilar de una confesión auténtica. Si usted ha tomado algo, debe devolverlo. Si no puede entregarlo a la persona porque murió o no la conoce, entonces debe ofrecerlo en limosna o buscar alguna forma honesta de reparar. He escuchado confesiones de personas que hace años tomaron dinero de su empresa, dejaron de pagar un proveedor o se apropiaron de una herencia que no les correspondía. Y cuando les explico que deben restituir, algunos se escandalizan. Padre, eso ya pasó. Padre, es demasiado dinero. Padre, nadie recuerda ese asunto. Y yo siempre respondo, querido amigo, Dios sí lo recuerda. Mientras no haya reparación, la confesión queda incompleta. Así de sencillo. No se puede pedir perdón y seguir disfrutando del fruto del pecado. Es imposible. Y no olvide otro mal silencioso, la usura, el préstamo con intereses que destruyen vidas. ¿Cuántos aprovechan la desesperación ajena para enriquecerse? ¿Cuántos exigen alquileres abusivos y expulsan familias sin compasión? ¿Cuántos especulan con lo que debería ser un hogar mientras otros duermen en la calle? Todo esto grita al cielo. La carta de Santiago es clarísima frente a quienes oprimen al pobre y acumulan riqueza, olvidando la dignidad humana. Y no diga que esto no va con usted porque no es rico. La injusticia económica aparece también en el pequeño comerciante que altera medidas, que vende productos vencidos, que sube los precios sin escrúpulos aprovechando una crisis. He visto el daño que esto provoca. He visto familias arrojadas a la calle por un propietario sin misericordia. He visto trabajadores destrozados por patrones que exprimieron su salud y su ánimo. He visto ancianos estafados por personas que se llamaban amigos. He visto padres sin poder alimentar a sus hijos porque alguien decidió no pagar lo que debía. Y permítame preguntarle con honestidad, ¿no teme usted ser responsable de un dolor así? ¿Cree que Dios va a pasar por alto esa injusticia? No hay comunión válida mientras usted no haga justicia. No sirve decir que es devoto, que reza mucho o que no falta a misa. Si oprime al prójimo, todo eso pierde sentido. Pero también he visto milagros. He visto empresarios que después de reconocer su culpa cambiaron por completo su manera de trabajar. He visto jefes que comenzaron a tratar a sus empleados con dignidad. He visto personas que devolvieron lo que debían desde hacía años, que pidieron perdón y repararon heridas que parecían imposibles de sanar. Y esa paz, esa serenidad que nace cuando uno cumple con la justicia no tiene precio. Usted puede tener grandes riquezas y vivir en un tormento interior. O puede tener poco pero dormir tranquilo porque ha sido honesto. El dinero obtenido injustamente jamás trae felicidad. Solo deja inquietud, miedo y finalmente condenación si no hay arrepentimiento. Por eso le pregunto, querido amigo, ¿qué quiere llevar usted en su alma cuando se acerque a Dios? ¿Injusticia o verdad? ¿Pesos o libertad? Hoy es el día para elegir bien. Ahora llegamos al cuarto pecado, uno que corroe nuestra sociedad como un ácido silencioso. Hablamos de la calumnia y de la murmuración, dos males que muchos tratan como simples palabras, pero que hieren más que cualquier golpe. Y le pregunto a usted, querido amigo,
Es consciente del daño que puede causar una frase dicha sin caridad. ¿Ha pensado cuántas vidas se derrumban por un comentario ligero? Porque la lengua, como advierte Santiago, puede convertirse en un fuego que consume todo a su paso, y es verdad. He visto hogares fracturados por chismes. He visto matrimonios quebrados por rumores sin fundamento. He visto amistades de años desaparecer por una palabra maliciosa. He visto comunidades enteras dividirse por conversaciones dichas a espaldas del otro. ¿No le parece impresionante cuánto puede destruir una lengua desenfrenada? La calumnia consiste en atribuir a alguien defectos que no tiene. Es sembrar una mentira que hiere su buen nombre. La murmuración, en cambio, es divulgar fallos reales sin necesidad, sin prudencia, sin caridad. Ambas acciones nacen del juicio duro y del deseo de dejar mal al prójimo, y ambas son faltas graves contra la justicia y el amor fraterno. Cuando usted calumnia o murmura, no solo peca, sino que golpea una reputación que quizá nunca se recupere. Se da cuenta de la gravedad. Puede destruir en 5 minutos lo que otra persona construyó con años de esfuerzo y verdad, y eso tiene que confesarse y también repararse. Si usted ha difundido mentiras, debe corregirlas. Si reveló secretos que no debía compartir, debe buscar la manera de restaurar el bien que dañó. Pregúntese con sinceridad cuántas veces ha participado en conversaciones donde se criticaba a quien no estaba presente. Cuántas veces repitió rumores sin saber si eran ciertos. Cuántas veces exageró defectos o ignoró virtudes para ensuciar la imagen del otro. ¿No le parece injusto? Piense también en las redes sociales, ese terreno donde muchos se sienten con derecho a juzgar, atacar y despreciar a quien piensa diferente. Cuántos mensajes crueles se escriben desde la comodidad del anonimato, cuántas palabras se lanzan como piedras, y después tan tranquilos vamos a comulgar como si nada ocurriera. Pero Dios ve cada palabra, Dios escucha cada conversación. No hay mensaje, comentario o crítica que escape a su mirada. He escuchado confesiones muy dolorosas, personas que destruyeron matrimonios con sus chismes, personas que sembraron discordia entre hermanos movidas por la envidia, personas que arruinaron trabajos y vocaciones a causa de comentarios venenosos, y he visto el sufrimiento en sus ojos cuando comprendieron el daño causado. A veces pasan años antes de reconocer la magnitud del pecado. Muchos piensan que solo estaban conversando, que se preocupaban por el otro, que no hicieron nada grave. Pero un día, quizá cuando se convierten en víctimas de murmuraciones, descubren lo profundo de la herida, y entonces llegan a la confesión cargando culpas acumuladas durante décadas. Pero la misericordia de Dios supera todo. He visto cambios hermosos en quienes vivían del chisme. Tras una confesión bien hecha, se transformaron en instrumentos de unidad. He visto lenguas dañinas convertirse en lenguas que bendicen. He visto personas pedir perdón con humildad, restaurar la fama de quienes habían sido heridos y rectificar públicamente sus errores. Y esa valentía, ese arrepentimiento sincero, es un signo claro de conversión. Querido amigo, no permita que la culpa se quede dentro. No siga causando dolor con sus palabras. Confiésese, arrepiéntase de corazón, decida que de hoy en adelante saldrán de su boca palabras que edifiquen y sanen. Pregúntese con honestidad profunda cuándo fue la última vez que pensó en el daño provocado por su lengua, cuándo pidió perdón no solo a Dios sino a la persona a quien hirió. Está dispuesto ahora a reparar lo que rompió, porque sin esa disposición la confesión pierde su valor. No puede seguir destruyendo vidas y creer que todo está bien solo porque asiste a misa los domingos. Ahora quiero que usted mire con honestidad un pecado que se esconde en todos los rincones del corazón, el quinto pecado del orgullo. Ese veneno que se convierte en raíz de muchos males, ese impulso que le hace creerse el centro de todo. Dígame, querido amigo, ¿no ha sentido alguna vez que no necesita a Dios ni a nadie? ¿No ha sentido esa autosuficiencia que cierra puertas y endurece el alma? El orgullo fue el pecado de Lucifer. Fue lo que convirtió a un ángel radiante en un ser oscuro. Y también es un pecado que sabe disfrazarse, puede tomar apariencia de virtud, puede camuflarse como seguridad o como una autoestima mal entendida. He visto personas llegar al confesionario con aire seguro, cumplen un precepto, quieren sentirse bien, dicen que son buenos católicos porque se confiesan con frecuencia, pero detrás de ese acto no hay una verdadera herida expuesta, no hay contrición real, no hay humildad frente a la gracia. El orgulloso es incapaz de pedir perdón. Necesita tener siempre la razón. Se molesta cuando alguien le corrige. Le cuesta aceptar sus límites y desprecia a los demás desde una falsa superioridad. ¿Cuántas veces se mide usted comparándose con otros para sentirse mejor?
¿Cuántas veces busca destacar, recibir aplausos, ganar reconocimiento? El que vive así no puede trabajar con otros. Necesita dirigir, necesita decidir. Quiere que la gloria lleve su nombre. Y este mal, querido amigo, actúa como un cáncer que invade lentamente el alma. Destroza familias donde nadie quiere ceder, rompe matrimonios donde nadie quiere dar un paso atrás. El orgullo divide comunidades cuando algunos se sienten perfectos y miran por encima del hombro a quienes luchan por levantarse. Lo he visto incluso en ministros de Dios que olvidan que son servidores, lo he visto en padres que no admiten errores, en hijos que desprecian a quienes les dieron la vida. Lo he visto en cada rincón porque es el pecado más común. Y lo peor es que el orgullo bloquea la gracia. Dios resiste al soberbio y se inclina hacia el humilde. Así lo dice la Escritura y así actúa la vida interior. El orgulloso no puede ser salvado porque no reconoce su necesidad. No puede recibir perdón porque no acepta su culpa. No puede crecer porque se cree perfecto. Por eso el camino hacia la conversión empieza con la humildad. Es ver la verdad sobre uno mismo, ver la fragilidad, ver la miseria, ver la dependencia total de Dios y al mismo tiempo reconocer que Él ama y levanta, que Él llama a la santidad, que Él sostiene y transforma. Si usted debe confesar su orgullo, hágalo en serio, no lo reduzca a una frase. Pregúntese cómo se ha manifestado este mal en su vida concreta. ¿Ha despreciado a alguien? ¿Le ha costado pedir perdón? ¿Ha buscado su propia gloria en lugar de la de Dios? ¿Se ha sentido superior comparándose con otros? ¿Ha criticado desde un pedestal? ¿Ha rechazado correcciones que podrían haberle sanado? ¿Ha desobedecido a una autoridad por considerarla inferior? Todo eso revela orgullo y necesita ser nombrado y combatido. Y la única forma de vencer este mal es practicar la humildad. Aceptar humillaciones sin quejarse. Tomar el último lugar sin resentimiento. Servir sin esperar aplausos. Reconocer sus errores sin justificarlo todo. Y sobre todo dar gracias por lo que Dios ha puesto en su vida sin atribuírselo como mérito propio. Querido amigo, ¿está usted dispuesto a dar ese paso? ¿Está dispuesto a dejar que Dios derribe lo que le impide crecer? La humildad no lo disminuye, lo libera. Ahora quiero que mire usted con sinceridad un pecado que muchos pasan por alto, pero que consume el alma en silencio. Me refiero a la pereza espiritual, el sexto pecado que los padres de la iglesia llamaban asedia. Ese cansancio del espíritu, esa tibieza que apaga el fervor, esa desgana que invade todo lo que toca lo sagrado. Y le pregunto, querido amigo, ¿cuántas veces ha sentido usted ese desgano sin saber nombrarlo? No se pierden tantas almas por escándalos públicos, sino por esa actitud de conformarse con lo mínimo, de vivir la fe como un trámite aburrido, de caminar sin pasión en lo que debería ser una aventura con Dios. La pereza espiritual aparece cuando reza usted rápido, sin atención, como quien marca una casilla. Cuando va a misa contando los minutos sin abrir el corazón a la gracia que desciende en cada Eucaristía. Cuando se confiesa una vez al año solo para cumplir con la Pascua, sin examen real, sin arrepentimiento profundo, sin propósito firme. Diga usted, ¿no siente que esa rutina mata la vida interior? La pereza espiritual se nota también cuando se abandona la oración. Siempre hay una excusa. No tengo tiempo, estoy cansado, no sé qué decir, no siento nada. Pero la oración no es lujo para unos pocos, es necesidad vital para todo creyente. Si usted no ora, si no cultiva su intimidad con Dios, su fe se irá consumiendo hasta quedar en cenizas. Yo he visto a personas que empezaron con entusiasmo, que servían en la parroquia, que participaban en grupos y poco a poco fueron cediendo. Primero faltaron a una reunión, luego dejaron la misa entre semana, después dejaron el rosario, finalmente abandonaron la oración personal. Y al quedarse sin la gracia que sostiene el alma, cayeron en faltas graves. ¿No ve usted cómo el descuido espiritual abre puertas peligrosas? La pereza afecta también la formación. ¿Cuántos cristianos hay que no han leído nunca el Evangelio completo, que desconocen lo que enseña la Iglesia, que viven de frases incompletas? Y cuando uno les sugiere asistir a una charla o leer un libro, responden que no tienen tiempo, que eso es para religiosos, que es lo que aprendieron de niños. Basta. Y luego se sorprenden cuando sus hijos abandonan la fe, cuando sus nietos no se bautizan, cuando el hogar se vacía espiritualmente. Pero dígame, querido amigo, si usted no alimenta su fe, si no la conoce ni la vive con convicción, ¿cómo espera transmitirla a su familia? La pereza espiritual también se muestra en la falta de obras de misericordia. Usted sabe que hay necesitados y no actúa. Sabe que la iglesia requiere manos dispuestas y no se ofrece.
guarda talentos que Dios le dio y los entierra igual que el siervo de la parábola. ¿Cuántos podrían ser catequistas, visitar enfermos, apoyar a los pobres, anunciar la fe, y no lo hacen porque les incomoda, porque prefieren su comodidad? Y le advierto algo con amor y claridad: en el juicio final el Señor no solo preguntará por lo malo que hizo, sino también por lo bueno que dejó de hacer. ¿No le inquieta esa verdad? La pereza espiritual es una forma de desinterés hacia Dios. Es decirle, aunque no lo pronuncie, no me importas lo suficiente. Es escoger el sofá antes que la adoración. Es preferir la pantalla antes que la Biblia. Es dejar la misa por sueño o pereza. Y el Señor habla con firmeza a los tibios: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Le impacta? Es palabra de Dios. El pecador consciente aún puede convertirse, pero el tibio cree que todo está bien, que ya hace lo necesario, que no necesita cambiar. Y esa ceguera espiritual puede ser más peligrosa que un pecado visible. Por eso, querido amigo, revise su vida de oración, revise su manera de participar en la misa, revise su formación, revise su servicio, y si descubre tibieza, si descubre pereza espiritual, confiesa con humildad. Pida al Señor que encienda de nuevo en su corazón el fuego del Espíritu Santo, porque solo Él puede devolverle la pasión que transforma la vida al séptimo pecado. Queridos amigos, llegamos a un pecado que muchos pasan por alto sin medir su gravedad. Hablamos del sacrilegio eucarístico, y le pregunto con toda seriedad: ¿es consciente usted de lo que tiene entre sus manos cuando se acerca a comulgar? La Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia. Es el Señor. No es símbolo, no es recuerdo, es Cristo vivo que se entrega a usted. Y por eso acercarse a recibirlo en pecado mortal es herirlo de nuevo, es profanar, es sumar ofensa sobre ofensa. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? He visto personas comulgar mientras viven en adulterio o en uniones irregulares o en prácticas que contradicen de forma abierta la moral cristiana. Y lo más duro es que muchos no muestran intención alguna de cambiar. He visto también a quienes llevan años sin confesarse. Acumulan pecado sobre pecado y aún así se acercan al altar como si nada pasara. ¿Y cuántos comulgan solo por presión social, porque todos van y no quieren quedarse sentados? ¿Vale la pena arriesgar así su alma? Luego está otro problema muy frecuente. No basta con no tener pecado mortal. Usted necesita acercarse con fe, con amor, con deseo real de unirse a Cristo. Necesita prepararse, necesita orar, necesita entrar en silencio. Y sin embargo, ¿cuántos se acercan distraídos? ¿Cuántos actúan como si recibieran algo rutinario? He visto gente comulgar mientras mira el móvil. He visto personas que avanzan deprisa para salir antes de misa. He visto a quienes no hacen ni una inclinación ante el Santísimo. Todo eso es falta de reverencia, es falta de fe, es falta de amor. Y también existe el problema de recibir la comunión en la mano sin respeto. No voy a discutir qué forma es más apropiada. La Iglesia permite ambas. Pero si usted recibe en la mano, hágalo con cuidado. Asegúrese de tener las manos limpias. Procure que ninguna partícula se pierda. Consuma la hostia de inmediato. No camine con ella por el templo, no la deje expuesta, no la trate como un objeto cualquiera. Usted no imagina lo que he visto: hostias guardadas en bolsillos, hostias tiradas al suelo, hostias pisoteadas. Y todo comienza por la falta de fe en la presencia real. Cuando uno deja de creer, deja también de respetar, y cuando deja de respetar, termina cayendo en profanaciones graves. Si usted ha comulgado en pecado mortal o ha tratado la Eucaristía de forma indigna, debe confesarlo pronto. Es un pecado gravísimo que necesita absolución. Y después de confesarlo, prepárese mejor para la próxima comunión. Haga un examen de conciencia antes de cada misa. Revise su alma. Asegúrese de no cargar pecados mortales. Si tiene dudas, consulte con su confesor. Cumpla el ayuno de 1 hora antes de comulgar. Ore antes de acercarse al altar. Pida la gracia de recibir al Señor con humildad. Y después de comulgar, quédese un momento en silencio. No salga corriendo. Dedique unos minutos al Señor. Él acaba de entrar en su alma. No merece un instante de gratitud. Agradezca el regalo recibido. Pida lo que necesita. Ponga su vida en sus manos. Y hay algo que quizá usted nunca ha pensado. ¿Qué relación hay entre la forma en que recibe la Eucaristía y la manera en que vive cada día? ¿Qué testimonio ofrece después de comulgar? ¿Qué frutos deja ver? No tiene sentido recibir a Cristo y luego vivir como si Él no existiera. Algunos creen que la comunión actúa sola,
como si fuera mágica, como si bastara acercarse y todo cambiara sin esfuerzo, pero no es así, querido amigo. La gracia necesita su cooperación, su apertura, su decisión real de cambiar, su voluntad de dejar que Cristo transforme su vida. Queridos amigos, quiero que mire usted sin miedo un pecado que se esconde en el corazón y que cuando no se enfrenta termina envenenando todo a su alrededor. El octavo pecado, que la envidia. Ese veneno silencioso que nace cuando usted observa el bien de otro y en lugar de alegrarse siente un nudo en el alma. Y pregunto con toda sinceridad, ¿nunca ha sentido ese malestar cuando alguien prospera? ¿Nunca ha deseado, aunque sea en silencio, que al otro no le vaya tan bien? La envidia es tristeza por el bien ajeno. Es mirar el éxito del prójimo como una amenaza. Es desear que otro caiga para que usted pueda destacar. Y este mal, querido amigo, está rompiendo familias, amistades y comunidades enteras. He visto hermanos de sangre que ya no se hablan por una herencia. He visto amigos de toda la vida distanciarse porque uno avanzó y el otro no soportó verlo crecer. He visto parroquias divididas por celos disfrazados de espiritualidad, donde algunos no toleran el carisma o la misión que Dios da a otros. ¿No le parece grave? La envidia abrió la puerta al asesinato de Abel. La envidia entregó a José a los mercaderes. La envidia llevó a Jesús al madero, y la envidia sigue destruyendo hoy, porque quien envidia vive amargado, vive comparándose con todos, vive mirando lo ajeno y olvidando sus propios dones. ¿Cómo va a disfrutar de lo que Dios le regaló si solo piensa en lo que otros poseen? El envidioso no descansa, siempre compite, siempre se siente menos, siempre piensa que Dios le dio poco y que dio demasiado a los demás. En confesión he escuchado cómo este pecado empuja a personas a actos terribles. Personas que calumnian para destruir la imagen del envidiado, personas que intentan frenar proyectos ajenos para que fracasen, personas que se alegran en secreto cuando otro sufre, personas que critican cada gesto del que envidian buscando defectos en todo, negándose a ver cualquier virtud. Y esto, queridos amigos, esto es pecado grave cuando se hace con plena conciencia, porque no solo hiere usted a otro con su actitud, se hiere a sí mismo. Se vuelve alguien amargado, hiriente, incapaz de amar con sinceridad. La envidia dentro de las familias es todavía más destructiva. Padres que favorecen a un hijo y descuidan a otro, sembrando rivalidades que luego nadie puede reparar. Hijos que envidian los dones o la atención que reciben sus hermanos. Hermanos que discuten por la herencia y se separan para siempre porque uno recibió más que el otro. No rompe eso el corazón. Familias enteras donde nadie celebra la alegría de nadie. Familias donde cada logro es vivido como una derrota por los demás. Y le pregunto, querido amigo, ¿de verdad quiere usted vivir así? ¿Quiere una vida donde la felicidad ajena le resulte insoportable? ¿Cree que ese camino lo acerca a Dios? La medicina para la envidia es la gratitud y la caridad. Gratitud por lo que Dios le ha dado. Gratitud por sus dones, sus bendiciones, su historia. Gratitud que le permite dejar de compararse y empezar a reconocer que Dios también ha sido bueno con usted. Y caridad para alegrarse sinceramente por el bien del otro, para comprender que las bendiciones de su hermano no le quitan nada, que Dios no divide su amor, que en el reino de Dios no hay competencia. San Pablo lo dice con claridad: el amor no tiene envidia, el amor se alegra de la verdad, el amor no se amarga ante el bien del otro. Si usted lucha con la envidia, confiésela, no se engañe, reconozca ese sentimiento que le está robando la paz, y después dispóngase a cultivar un corazón agradecido y alegre ante el bien ajeno, porque sólo así podrá usted vivir en libertad, sólo así podrá amar de verdad. Queridos amigos, llegamos a un punto decisivo. Hablo del pecado final, la ausencia de fe, de esa duda que se tolera y crece de esa tibieza que le hace vivir como si Dios no estuviera. Y le pregunto, querido amigo, ¿no siente usted que esa actitud apaga su vida espiritual? La fe es un regalo del Señor, pero también es una elección diaria. Usted puede atravesar crisis, puede sentirse confundido, puede luchar con interrogantes. Eso forma parte del camino. Otra cosa distinta es acomodarse en la duda, permitir que ella gobierne y usarla como justificación para evitar el compromiso con Dios. He encontrado a muchos que aseguran tener dudas. Sin embargo, cuando les ofrece una formación, acompañamiento o incluso una conversación honesta, descubres que no quieren avanzar. Sus dudas no buscan luz, sus dudas buscan excusas. La falta de fe se nota cuando usted vive como si Dios no existiera. Se nota cuando toma decisiones importantes sin oración, sin preguntar por la voluntad del Señor, sin dedicar tiempo a discernir. Se nota cuando acumula bienes como si la vida terminara aquí,
cuando busca felicidad solo en lo material, en el placer, en el éxito rápido. ¿No le parece peligroso vivir así? ¿No le inquieta dejar fuera al único que puede darle sentido a todo? La falta de fe se ve también en el miedo que paraliza, en la angustia que devora, en la ansiedad de quien piensa que todo depende de él. Cuando usted deja de confiar en la providencia, empieza a cargar pesos que no puede sostener. Cuando deja de rezar porque piensa que no sirve, la fe se marchita. Y cuando se deja guiar solo por lo que siente, termina olvidando que la oración es diálogo con un padre que escucha. He visto esta ausencia de fe en padres que no bautizan a sus hijos porque dicen que ellos decidirán más adelante, como si la verdad pudiera elegirse como una prenda cualquiera. La he visto en jóvenes que abrazan ideas contrarias al Evangelio sobre la vida, la muerte o la dignidad humana. Les importa más agradar al mundo que agradar a Dios. También la he visto en católicos que viven una doble vida. Van a misa el domingo, pero su semana transcurre igual que la de quien no cree en nada. Y la fe no puede ser un traje que uno se pone y se quita según convenga. La falta de fe se revela en la desesperación. Quien confía en Dios sabe que nada ocurre sin su permiso. Sabe que incluso en el dolor más duro, el Señor puede sacar un bien. Y esa certeza da fuerza. Por eso la persona de fe no pierde la calma en las pruebas, no se derrumba al primer fracaso y no se hunde en la tristeza cuando la vida se tuerce. Pero quien tiene poca fe se desploma ante cualquier dificultad. Su esperanza se deshace. Su corazón se vuelve frágil y vulnerable. Si su fe está débil, si casi no queda, debe confesarlo. Debe presentarse ante Dios y decir con humildad: Señor, creo, pero fortalece mi poca fe. Igual que aquel padre del Evangelio que llevó a su hijo atormentado a Jesús. Y después de confesarlo, usted debe trabajar para que la fe crezca. Lea la palabra de Dios. Vuelva una y otra vez a los evangelios, conozca su fe, estudie lo que cree, pregúntese por qué lo cree. Rodéese de personas que tengan vida espiritual, porque la fe se contagia y se sostiene en comunidad. Busque retiros, grupos de oración, espacios que renueven su interior. Y sobre todo rece cada día, incluso cuando no sienta nada, incluso cuando piense que no hay fruto. La oración es el aire del alma, sin ella la fe se ahoga. Y cuando la fe se ahoga, todo se desploma. Queridos amigos, hemos caminado juntos por estos 9 pecados que usted debe confesar antes de recibir la comunión: la falta de caridad, la impureza, el robo y la injusticia económica, la calumnia, el orgullo, la pereza espiritual, el sacrilegio, la envidia y finalmente esta falta de fe que tanto daño hace. Y le pregunto una vez más, querido amigo, ¿qué lugar quiere darle usted a Dios en su vida? Porque de esa respuesta depende todo. Cada uno de esos pecados tiene salida, y esa salida es la confesión. No importa cuán honda haya sido su caída ni cuántos años lleve lejos del Señor. Su misericordia es inmensa, pero necesita su respuesta. Necesita que usted reconozca su falta, la nombre con claridad y quiera cambiar. La confesión no es trámite ni costumbre vacía. Es un encuentro real con Cristo resucitado que le dice a usted: tus pecados quedan perdonados. He visto maravillas en el confesionario. Hogares restaurados, hombres y mujeres liberados de adicciones, almas rotas que recuperaron esperanza, corazones endurecidos que volvieron a sentir. Por eso hoy hablo con urgencia. Vaya a confesarse. Su paz, su alma y su eternidad dependen de ello. Prepárese bien, examine su conciencia con calma, no oculte pecados por vergüenza. Elija un confesor que lo ayude y cumpla la penitencia con humildad. Y sobre todo decida apartarse del pecado. Convertirse no es repetir palabras, es cambiar la vida. No tema confesar sus faltas. El sacerdote no está allí para juzgarlo, representa a Cristo que lo perdona. El sigilo sacramental es absoluto. Nada de lo que diga saldrá nunca de ese lugar. Acérquese con confianza al abrazo del Padre, ese encuentro transforma. Permítame insistir en algo esencial. Comprende lo que está en juego cuando usted decide confesarse antes de comulgar. Durante años he visto cómo se diluye el sentido del pecado. Vivimos en un ambiente que relativiza todo. Cada uno se erige juez de sí mismo. Se predica una misericordia sin conversión. El resultado: confesionarios vacíos, comuniones sacrílegas, conciencias dormidas y almas que se enfrían sin darse cuenta. Muchos sacerdotes hemos fallado por silencio y daremos cuentas a Dios por eso. Por eso hoy hablo claro. Confesarse antes de comulgar no es rigor, es amor. Cuando usted comulga en gracia, la Eucaristía ilumina el alma. Cuando lo hace en pecado mortal, oscurece todavía más su interior. ¿Invitaría usted a una persona importante a su casa sin ordenarla primero? Sin embargo, muchos reciben al Rey del Universo con el alma en desorden
y luego preguntan por qué su fe se enfría. He visto almas enfermar por el pecado. Recuerdo a aquella mujer que vivió 15 años en adulterio y comulgaba cada domingo convencida de que Dios entendía su caso. Su dolor no era psicológico, era espiritual. Su alma pedía conversión. Cuando finalmente se confesó y dejó esa relación, todo cambió. Años después estaba luminosa. Decía: lo que yo llamaba amor era esclavitud. El amor de Dios me liberó, y no es el único caso, he visto tantos. Por eso insisto en el examen de conciencia. Usted no puede confesarse bien sin mirar su vida a la luz del Evangelio y de los mandamientos. No es obsesión, es verdad. Pregúntese si ha amado, perdonado, reparado, vivido con justicia, cuidado su cuerpo, evitado la impureza y respetado la verdad. Use los mandamientos como guía, y si cae en escrúpulos, busque dirección espiritual y confíe en ella. Cuando usted hace una confesión sincera, ocurren cosas profundas. Se perdonan los pecados, se recupera la gracia, se reciben fuerzas para luchar, se inicia reparación interior y se restablece la comunión con la Iglesia. Además, aparece una paz real, una ligereza que solo Dios concede. He visto personas salir del confesionario transformadas. Y si usted lleva años lejos del sacramento, si siente su alma oscura, recuerde que Dios lo espera como el Padre al Hijo pródigo. No importa cuán lejos haya ido, el día que usted diga volveré a mi Padre, el cielo entero celebrará. Quiero dirigirme también a quienes viven situaciones irregulares y por eso no pueden comulgar ahora. Divorciados vueltos a casar, parejas en unión libre, personas con prácticas homosexuales activas o cualquier situación objetiva de pecado grave. Dios los ama. La Iglesia los ama. No están fuera de la comunidad, pueden orar, participar y caminar con nosotros. Lo único que no pueden es comulgar mientras esa situación continúe. No es rechazo, es coherencia. La solución está en sus manos. Regularizar la vida, vivir en castidad, pedir la nulidad si corresponde, asumir decisiones difíciles pero liberadoras. Y para quienes sí pueden comulgar, el llamado es claro: no lo hagan en pecado mortal. La comunión es encuentro íntimo con Cristo. No la reciban con descuido. Cada comunión bien vivida acerca al cielo, cada comunión sacrílega aleja. Y si tiene dudas sobre la gravedad de un pecado, pregunte, busque claridad y forme su conciencia. Querido amigo, querida amiga, no juegue usted con su eternidad. La salvación vale demasiado. Que el Señor lo bendiga, que María lo acompañe y que el Espíritu Santo ilumine cada paso de su camino hacia la santidad.